En primer lugar, muy buenos días, y estamos en un conversatorio en la estricta intimidad de la familia, y eso nos hace muy felices, porque se trata de un auditorio y de unos periodistas con un compromiso profundo por la República, por lo que acontece encima de la República, y estoy seguro que lo que vamos a decir en la mañana de hoy va a tener una repercusión en todo el país y va a tener un impacto muy importante fuera del país. El grupo que se dirige a ustedes es la Plataforma en Defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gente de diferentes procedencias, de diferentes fuentes. No somos parte de la comparsa de hermeneutas ni exégetas que andan paseando por todos los organismos públicos diciendo lo que la Constitución dice. Nosotros creemos que los periodistas y los venezolanos, como lo decía Simón Rodríguez, saben leer, escribir y sacar cuentas, y no hace falta que ningún exegeta le venga a decir cómo hacerlo. En el orden personal está Juan, Santiago, Héctor, Cliver, Oli, Esteban Emilio, rector magnífico y hoy más rector que nunca de la Universidad Indígena del Tauca. Está Edgardo Lander, está Anelisa, Gustavo, César y está Gonzalo, de nombres propios. Y les vamos a leer un texto que va dirigido al presidente de la República. Dice así: el viernes 5 de agosto de 2016 no será posible olvidarlo. Entre el mediodía y las 2 de la tarde de Caracas, en el Banco Central de Venezuela, con el auditorio repleto de invitados especiales o Very Important Persons, VIP, entre ellos la Gold Reserve y empresas parecidas, se celebró una ceremonia a la que no se invitó a la gente común y corriente como nosotros, ni se dio entrada, entre otras comunidades, a los Anema, Pemón, Guarao, Eñepá, Jotí, Pumé, Mapoyo, Cariña, Yaroa, Yecuana. Si hubiéramos intentado acceder a ese recinto, los anillos de seguridad estaban preparados para impedirlo. Ese día pudimos ver la primera subasta ilícita de los casi 112.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. El presidente hizo apología del decreto que crea el arco minero del Orinoco. Planteó que la explotación se extendería hacia el oriente y el occidente del país en lo que él llama motor minero, y habló de las bondades de las actividades que se emprenderían. Nosotros no salimos de nuestro asombro por la conducta asumida por el señor presidente de la República, quien, omitiendo la admisión de la demanda de nulidad, las medidas cautelares de adopción pendiente y la obligación de presentar acuerdos de interés público a la Asamblea Nacional para su aprobación, se colocó en abierta rebeldía contra el sentido racional de los procesos y la Constitución. Además, en el solemne acto, firmó resoluciones, celebró acuerdos con empresas y difamó a quienes, asistidos por el derecho, impugnamos su decreto inconstitucional. La existencia de la demanda admitida obligaba al primer mandatario a tener una conducta prudente en el discernimiento de sus actos, una voluntad diligente en cuanto atañe a los cuidados en la ejecución de sus acciones, un comportamiento asociado a la pericia ligada al cargo que desempeña, y conducta clara de cumplidor de la ley, subordinado con rectitud a sus normas. El comportamiento contravía
de las virtudes mencionadas revelan un desequilibrio peligroso porque lo exhiben como mandatario imprudente, negligente, con serias manifestaciones de impericia y alejado del cumplimiento de las normas que debe ser el primero en seguir. El señor presidente en la ceremonia mostró su contumaz conducta de ilicitud en materia de minería e incumplió requisitos de fondo, forma y oportunidad para que los acuerdos, convenios o contratos sean válidos y tengan eficacia jurídica. En efecto, nuestra Constitución establece: la celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público, municipal, estatal o nacional, con estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional. La ley podrá exigir en los contratos de interés determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías. El presidente, por otro lado, se colocó en la acera de la derecha, toda vez que desconoció el hecho irrefutable de que los movimientos de izquierda en el mundo han incorporado a su acervo doctrinario todo lo que significa la preservación del ambiente para la sostenibilidad de la vida en el planeta Tierra. Nuestra Constitución se inscribe en esa línea de pensamiento, sin que se puedan inventar interpretaciones retorcidas de hermeneutas que venden su opinión a quien mejor les pague. Importa recordar el texto que confirma nuestro criterio. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, la costa, el clima, la capa de ozono, las especies vivas sean especialmente protegidos de conformidad con la ley. La norma levanta una línea divisoria que hace posible identificar a quienes, por un lado, con sus acciones aprecian, sostienen y acrecientan el ambiente en el que viven, y por el otro lado, a quienes con sus actos desprecian, degradan y empobrecen las condiciones de desenvolvimiento de la gente que hace vida en la República. Por otro lado, en la ceremonia del Banco Central, el señor presidente no presentó los estudios de impacto ambiental en la zona demarcada y el espacio territorial venezolano. Tampoco presentó evidencias de consulta previa, libre e informada y en sus propios idiomas que debió verificarse con las comunidades indígenas. En cambio, mostró satisfacción cuando se citó a la Gold Reserve, quien arrodilló a la República en tribunales internacionales y ahora la arrodilla en asociación diabólica, y ni en murmullos se escuchó la voz de mando: rodilla en tierra. La orden a los venezolanos se pareció a la del sacerdote a los feligreses: arrodíllense. Por esto y más, nuestras acciones se orientarán a exigir que se declare la nulidad del decreto que crea el arco minero del Orinoco, que se adopten las medidas cautelares que le impidan al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, dictar resoluciones a contracorriente de la Constitución, y que se deje sin efecto cualquier memorándum de entendimiento, contrato o convenio que lesione a la República y a quienes vivimos en su territorio. Informaremos a varios países el riesgo que significa para sus empresas realizar inversiones en proyectos ilícitos, y acompañaremos las iniciativas de la sociedad venezolana que se movilicen para impedir la atroz explotación que está prevista.
Hemos recibido adhesiones de movimientos en todos los estados de la República, así como respaldos internacionales que valoramos. Con esos apoyos, creemos que nuestra acción, tarde o temprano, más temprano que tarde, resultará triunfante. Tal texto lo van a tener ustedes enseguida, y le voy a dar la palabra también enseguida a Edgardo Lander. Su hoja de servicio es bien conocida, su nombre es bien conocido, y va a adelantar unas precisiones que pienso tienen que sacudir a los venezolanos, tanto los que tienen uniforme como los que no tenemos uniforme, porque se trata de los convenios o del convenio concreto, preciso, delimitado de la República con Gold Reserve, y que, a mi entender, nos retrotrae a principios del siglo XX. En la conversación que tuvimos nosotros antes sobre esta materia, yo dije que me hacía recordar a los gobiernos de Centroamérica cuando firmaron los acuerdos más infamantes con la United Fruit Company, y que hizo que ante el mundo se nos conociera como repúblicas bananeras. Edgardo. Yo voy a referirme al texto de que ha presentado públicamente la Gold Reserve sobre lo que es el convenio firmado con el gobierno venezolano. En el preámbulo de la Constitución del 99, Venezuela es definida como una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural. De acuerdo al artículo 62, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos de ellas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Sin embargo, el gobierno venezolano está tomando en secreto decisiones de carácter estratégico que podrían estar definiendo el futuro del país por el resto de este siglo, sin debate alguno en el seno de la sociedad. Mediante el decreto presidencial del Arco Minero del Orinoco, se decidió la creación de una especie de zona franca minera bajo control militar, donde se suspenden preventivamente muchos de los derechos constitucionales, entre otros, los derechos de los pueblos indígenas. Se ha anunciado que se ha llegado a acuerdos con 130 o 150 empresas, sin que los venezolanos ni las venezolanas tengamos idea de cuáles son las empresas ni cuál es el contenido de estos contratos. Tendrá que haber razones de mucho peso para que su contenido, será que su contenido es muy perjudicial para el país, para que el gobierno se sienta obligado a mantener no solo las negociaciones, sino los acuerdos en secreto. Dado este secreto gubernamental, no nos queda más remedio a los ciudadanos de este país que buscar fuentes de información externa. El pasado 8 de agosto, la empresa Gold Reserve realizó un anuncio público en la ciudad de Spokane, estado de Washington, en los Estados Unidos, explicando a las subaccionistas y potenciales inversionistas el contenido del acuerdo firmado por el gobierno venezolano, con el gobierno venezolano. Esta es la forma en que los venezolanos nos enteramos de qué fue lo que se firmó. Los contenidos más resaltantes de este acuerdo, cuando termine la rueda de prensa, se va a hacer entrega
de la traducción literal del acuerdo tal como fue presentado, anunciado por la empresa en esta fecha. Primero, el gobierno venezolano ha acordado la creación de una empresa mixta con Gold Reserve. La empresa mixta tendrá derechos mineros de oro, cobre y plata sobre 18.000 hectáreas, incluyendo los depósitos Brisas Cristinas. La República Bolivariana de Venezuela acuerda pagar la totalidad de la indemnización del acuerdo del laudo arbitral solicitado por la empresa al CIADI, más los intereses acumulados hasta el 24 de febrero de este año, por un total de $769.681.823. Este monto será pagado en dos partes antes del 31 de diciembre de este año. El gobierno venezolano acuerda comprar los datos técnicos de minería en Venezuela con los que cuenta la empresa por un total de $240 millones. Solo cuando termine de cancelarse este monto, los datos serán entregados por la empresa. Estos datos de la minería venezolana, que son parte del patrimonio del Estado venezolano, el Estado venezolano le va a pagar a la empresa para que los suministre. La Gold Reserve ha acordado una suspensión temporal de la exigencia legal de la aplicación de la indemnización del laudo arbitral hasta que el pago final de esta indemnización sea hecha por Venezuela. Tras el pago final de la indemnización, la empresa cesará todas las actividades legales relacionadas con la indemnización, a menos que el Estado venezolano se retarde, en cuyo caso, sin ningún aviso intermedio, procederá a seguir con la demanda internacional. Venezuela va a utilizar el producto de toda financiación que se cierre después de la ejecución de este acuerdo para pagar a Gold Reserve las cantidades adeudadas en virtud de este acuerdo, con preferencia a cualquier otro acreedor. ¿Qué quiere decir esto? En las condiciones de profunda crisis que vive el país, donde no hay suficientes divisas para garantizar la importación de alimentos y medicamentos básicos que requiere la población, el gobierno se compromete a entregar a la Gold Reserve a corto plazo más de $1.000 millones. Mediante este acuerdo se establece además que los pagos del Estado venezolano a la Gold Reserve tendrán prioridad sobre cualquier otro acreedor, aunque se trate de deudas que sea necesario cancelar como condición para poder adquirir alimentos y medicamentos que con urgencia requiere la población. Esto es, si en este momento el Estado venezolano tiene una deuda con empresas farmacéuticas o empresas de alimentos y la cancelación de la deuda la ponen como condición estas empresas antes de poder suministrar nuevos alimentos o nuevos medicamentos, el Estado venezolano se está comprometiendo con la Gold Reserve a que eso no es prioritario, que lo prioritario es pagarle primero a la Gold Reserve. Después que le pague a la Gold Reserve, puede haber a quién más le paga. Se crea una empresa mixta de propiedad 55% del Estado venezolano y 55% de la Gold Reserve. Este proyecto tendrá una duración de 40 años, inicialmente 20, prolongables 10 y 10 años posteriormente. Venezuela contribuirá a la empresa mixta. Los derechos del oro, del cobre, la plata y otros minerales estratégicos contenidos en las mencionadas 18.000 hectáreas ubicadas al sureste del Estado Bolívar, que incluye los proyectos Brisas Cristinas. Gold Reserve, bajo un acuerdo de servicios técnicos, proporcionará los servicios de ingeniería, adquisición, construcción a la empresa mixta. Gold Reserve recibirá una comisión de 5% de todos los costos de construcción y desarrollo del proyecto. Una vez que comience la producción comercial a la compañía, se le pagará una cuota de 5% por su asistencia técnica durante las operaciones. O sea, esta empresa será la encargada de todas las compras, de todas las relaciones con asistencia técnica, ellos decidirán cuáles y cómo y a qué precio, y además habrá que pagar el 5% de comisión por esta generosa labor.
Venezuela y la compañía trabajarán en conjunto para completar los recursos para financiar 2.1 millardos de dólares previstos como costo de capital para llevar a cabo el proyecto Brisa Cristina. Esto es, se calcula que se necesitan más de 2.000 millones de dólares de nuevo capital para llevar a cabo el proyecto. La empresa, a pesar de recibir más de 1.000 millones de dólares del Estado venezolano, no aportará ni un centavo de capital propio. No traerá dinero fresco. Estos 1.000 millones serán distribuidos entre los accionistas de Gold Reserve. La nueva empresa mixta tendrá que buscar los recursos en el mercado de capitales. Para el Estado venezolano esto significa que además de 1.000 millones de dólares que debe pagar a corto plazo a la Gold Reserve, y corto plazo me refiero a diciembre, tiene que endeudarse por 1.155 millones de dólares adicionales para poder hacer su aporte de capital para comenzar el trabajo de la empresa. ¿De dónde saldrán estos 1.164 millones de dólares? ¿Es esta la prioridad que tiene hoy el pueblo venezolano? Sigo con el texto de la declaración de la Gold Reserve. Decretos presidenciales que han sido o serán emitidos dentro del marco legal del arco minero de Orinoco le dan a la empresa los siguientes incentivos impositivos y fiscales. O sea, fue suficientemente escandaloso el contenido del decreto del arco en términos de las condiciones que le dan a la empresa. Acá nos vimos que, según la empresa, el gobierno no solo aplicará los acuerdos anunciados en el decreto, sino que hay otros decretos por venir que la empresa conoce y nosotros no. Aquí es importante hacer notar que la empresa afirma que además de los extraordinarios beneficios impositivos y fiscales ya acordados, el gobierno les ha garantizado nuevos beneficios por la vía de nuevos decretos que serían emitidos a futuro. Ahora las condiciones del acuerdo. Exención de pago de impuestos sobre valor agregado, impuestos de timbres fiscales, impuestos municipales y los impuestos que surjan como contribución de bienes tangibles e intangibles de existir estos a las empresas mixtas de las partes. En el decreto del arco minero decía que el Estado podrá ofrecer estas garantías, estos beneficios. Ya este podrá se convierte acá en este acuerdo en realidad de otorgamiento, una posibilidad sino una ya realidad. Las empresas mixtas incluirán en el mismo costo de electricidad, diésel, gasolina como las efectuadas por el gobierno o entidades nacionales. Si se toma alguna decisión de que con todo el tema del subsidio de los combustibles, del precio de electricidad, etcétera, el gobierno decidiese alguna medida de darle prioridad en términos de precio a empresas públicas o al consumo del Estado, esa prioridad la tiene automáticamente también la Gold Reserve. Venezuela y la Gold Reserve participan en las ganancias netas de la empresa mixta de acuerdo con una fórmula acordada, resultando en porcentajes específicos basados en el precio de venta del oro bronce. Entonces hay una escala de si el precio es tal y tal, el porcentaje se reparte de tal manera. La empresa pagará una regalía, denominada en inglés Net Smelter Return Royalty, a Venezuela sobre la venta de oro, cobre, plata y otros minerales estratégicos de un 5% durante los primeros 10 años, 6% los siguientes y 7% en los años subsiguientes. Un royalty de 5%. O sea, todo el costo, si eso fuese calculable en dinero, no solo de la depreciación en el sentido del consumo de los minerales, sino de la devastación ambiental y la imposibilidad de recuperación,
que es lo que el Estado aporta, y la empresa, por eso paga 5% de royalty. La empresa estará autorizada para mantener fondos asociados con los futuros costos de financiamiento en dólares estadounidenses. La empresa mixta estará autorizada para exportar y vender su concentrado y barras doré que contengan oro, cobre, plata y otros minerales estratégicos fuera de Venezuela y mantener los ingresos de tales ventas en cuentas offshore en dólares norteamericanos. Si uno quisiese hacer una caricatura de lo que podría ser un contrato perverso entre el imperialismo tradicional y un gobierno subordinado, difícilmente podría llegar a tener tanta imaginación. Esta autorización para la venta del oro y demás minerales al exterior, sin control ni limitación alguna, entra en clara contradicción con el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica que reserva al Estado la actividad de exploración de oro y demás minerales estratégicos. Decreto de diciembre del año pasado. O sea, no es una cosa del gobierno anterior, diciembre. El decreto dice, entre otras cosas, el oro y demás minerales estratégicos que se obtengan como consecuencia de cualquier actividad minera en el territorio nacional serán de obligatoria venta y entrega al Banco Central de Venezuela. El Banco Central puede autorizar la venta y o entrega de cada mineral a una entidad distinta en los términos que a tales efectos se establezcan. Claramente hay que entregarle y venderle al Banco Central de Venezuela. Y este es un decreto de 6 meses antes y simplemente se pasa por encima de eso. Si Venezuela entra en un acuerdo con un tercero para la incorporación de una empresa mixta para llevar a cabo actividades similares en términos y condiciones que sean más favorables que los incentivos impositivos y fiscales señalados arriba, Venezuela se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para otorgar a la sociedad mixta, gobierno venezolano, Estado venezolano o Reserve, términos similares que los que se aplicarán al proyecto Brisas Cristinas. O sea que no solo son los derechos, las condiciones favorables establecidas, sino que si hay algún caso en que se otorgue una condición más favorable a otra empresa, esos pasan a ser también para la población. Particularmente alarmante, y quiero detenerme sobre esto porque es de las cosas más severas, leo textualmente: Venezuela indemnizará a Gold Reserve y afiliados contra cualquier futura acción legal asociada con el proyecto Brisas Cristinas. Esto está definido en términos tan amplios que el Estado venezolano asume los costos de cualquier acción legal asociada con el proyecto Brisas Cristinas, estén estos relacionados con el carácter inconstitucional e ilegal de las operaciones mineras en el arco minero, tal como hemos venido argumentando desde la plataforma, hasta cualquier impacto socioambiental o laboral que se derive de la operación de la empresa. Este es el ideal máximo de una empresa, un capitalismo sin riesgo y sin incentivo alguno para cumplir con las normas legales del país donde se opera. Simplemente el Estado se compromete a asumir y a pagar todas las consecuencias. El proyecto combinado Brisas Cristinas, un depósito de oro y cobre, sigo con el texto de la Gold Reserve, ubicado en el kilómetro 88 del Estado Bolívar, en el sureste de Venezuela. Cuando se construya, se prevé que sea la mayor mina de oro de América del Sur y una de las más grandes del mundo. El boletín de la Gold Reserve concluye con una declaración de Doug Ballinger, presidente de la empresa, que dice lo siguiente: en nombre de los accionistas y las partes interesadas,
están muy contentos de resolver nuestra disputa con Venezuela. Este acuerdo permite que procedamos con la tremenda oportunidad para la compañía y para Venezuela del desarrollo en forma conjunta de depósitos de oro y cobre en Brisas Cristina, a la vez que proporciona a Venezuela una gran oportunidad para atraer nuevas inversiones extranjeras debido al conjunto, acá atención, de políticas y reglamentos aprobados por el gobierno venezolano para la industria minera. Esto se transformará, sigue el presidente, en un sólido crecimiento económico de Venezuela y en la expansión de una industria complementaria a la existente industria petrolera de la República. Después de la recepción de la indemnización y liquidación de las obligaciones financieras a la empresa, la mayoría sustancial de los ingresos netos relacionados con esta indemnización y la venta de datos técnicos de minería que está prevista serán distribuidos entre nuestros accionistas, o sea, los accionistas de la Comercial. Por eso decía anteriormente que la empresa no va a aportar ni $1 porque lo que va a recibir del Estado venezolano lo va a repartir entre sus accionistas. Casi minutos. De esta declaración del presidente de la Comercial es importante destacar lo siguiente. Dice, repito, proporcionar a Venezuela una gran oportunidad para atraer nuevas inversiones extranjeras directas debido al conjunto de políticas y reglamentos aprobados por el gobierno para la industria minera. Esta afirmación nos abre las puertas para pensar efectivamente cuáles son las razones por las cuales el gobierno puede llegar a firmar un contrato como este. En un momento en que hay una crisis tan profunda, en que el exministro Pérez Abad había anunciado que las importaciones totales de alimentos, de todo lo no petrolero, iban a ser de solo 15.000 millones porque había prioridad al pago de la deuda, monto que es como la cuarta parte de lo que fueron exportaciones hace 3 años. El gobierno está obligado a sacar de alguna parte 2.000 millones de dólares, ya sea por nuevo endeudamiento o de las pocas reservas que hay en el Banco Central, sin que haya a corto plazo, por supuesto, ningún ingreso adicional a la República, porque esto es un proceso de explotación que recién se reiniciaría. Aquí está claramente por lo menos parte de la explicación de por qué el gobierno venezolano ha decidido entrar en un convenio tan leonino y tan perjudicial para la nación. Este conjunto de políticas y reglamentos aprobados por el gobierno para la industria petrolera, esto es, el control militar, la suspensión preventiva de garantías constitucionales en el territorio minero, así como una clara violación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, por un lado, y el fiel cumplimiento de las exigencias del CIADE, fueron consideradas por el gobierno venezolano como condiciones sin las cuales no podría aspirar a generar la requerida confianza entre los inversionistas extranjeros, condición necesaria para atraer las ansiadas inversiones de las corporaciones mineras transnacionales. Estas son las garantías. Las garantías son estas normas jurídicas y las garantías son, nosotros somos respetuosos de todo el ordenamiento, inclusive del CIADI, a pesar de que el CIADI había sido denunciado en años anteriores. En un ambiente de tan generalizada corrupción, es lícito preguntarse, ¿existirán algunos incentivos adicionales para los altos funcionarios de este gobierno autodenominado como revolucionario para que llegasen a considerar como conveniente la firma de estos convenios? ¿Qué pasó con la soberanía?
¿Qué pasó con el antiimperialismo? La Gold Reserve no es una gran compañía minera, es lo que en la terminología del oficio se llama una empresa minor, una empresa menor. Es una empresa de capital de riesgo que está inscrita en la bolsa de Toronto como eso, una empresa de capital de riesgo. Y posteriormente en las preguntas acá habrá más información sobre esta empresa. Está inscrita como una empresa llamada de Venture Capital. Como otras empresas de su tipo, su fuente principal de ganancias no está en la actividad productiva, sino en la especulación. Este monto que le entregará a Venezuela supera por mucho el capital total de la empresa. Nosotros, integrantes de la plataforma ciudadana en defensa de la Constitución, no tenemos en estos momentos forma de saber hasta qué punto el comunicado público de la Gold Reserve es fiel al contenido del acuerdo al que llegó con el gobierno. Si el gobierno llegase a considerar como incorrecta esta información, en lugar de desmentir el contenido o declararnos nuevamente traidores, tiene la obligación de difundir ampliamente los documentos y los acuerdos suscritos, ya que este es un derecho que tenemos como venezolanos. Muchas gracias. Está acumulando el caso al día de hoy para tenerlo claro. Lo otro, Venezuela no va a recibir dinero fresco, es decir, el argumento de que el Estado necesita dinero fresco y por eso está entregando esa riqueza es falso. Entiendo que es así, si lo pueden aclarar. Decía el profesor Landel que vienen más decretos también en la zona minera, es decir, ¿cómo va? ¿Más decretos para qué? ¿Con qué tecnología va a trabajar la Gold Reserve en esa zona? ¿Va a ser con cianuro? ¿Tienen información sobre eso que tampoco se ha dicho? Y lo otro es quién controla las cuentas offshore, que entiendo que es un punto de gran interés. Se supone que las debe controlar quién, la Contraloría, quién debería controlar esas cuentas offshore que se van a constituir. Gracias. Sí, yo voy a tomarme la atribución de responder la primera y después la vamos a distribuir entre nosotros. El estatus legal del caso. Nosotros adelantamos una acción de nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad del decreto 2248 que crea el arco minero del Orinoco. Esa causa está en el juzgado de sustanciación de la sala político-administrativa y fue admitido. Es decir, se entiende que nosotros fuimos legitimados activos, que lo hicimos ante el organismo competente, ante la sala competente del Tribunal Supremo de Justicia, y al admitirlo, enseguida se notificó a la Presidencia de la República, al Ministerio de Minería Ecológica, al Ministerio del Petróleo, al Ministerio de las Comunidades Indígenas, es decir, a todos los organismos del Estado, de que existía una demanda y que la demanda había sido admitida. Y además se abrió en cuaderno separado las medidas cautelares. Nosotros el día jueves fuimos al Tribunal Supremo de Justicia a los efectos de adelantar el impulso procesal para que se adopten de inmediato las medidas cautelares. Ese día jueves, que es un día de despacho y día de secretaría de la sala, se nos informó que no había despacho. Yo le dije a quien nos recibió, no hay despacho, pero hay secretaría, y el impulso procesal corresponde que lo reciban, sobre todo cuando se trata de la urgencia de adopción
de medidas cautelares. Recordemos que en derecho las acciones de amparo o las medidas cautelares tienen preferencia respecto o de materias sustanciales, del fondo sustantivo de una acción. Pues bien, no hubo modo de que alguno de los magistrados o la secretaria de la sala nos recibiera o el juzgado de sustanciación. Entonces nos fuimos enseguida a la Defensoría del Pueblo, toda vez que en la acción de nulidad están planteadas cuestiones que atañen a los derechos humanos. Nos adelantamos mediante una rogatoria y en tal rogatoria presentada y recibida el 11 de agosto del 2016 señalamos que se haga llegar a la sala político-administrativa el escrito referido e incluso que se ilustren ustedes de nuestra acción que hemos intentado contra el decreto Arco Minero del Orinoco. Por supuesto que está en el expediente, para que todo el mundo lo sepa y todos nos ilustremos, 2016-0358 DAJS. Y por otra parte, adelantamos vía online la presentación del impulso procesal para que se adelanten las acciones de contienda que tienen que darse. Recuerden que tienen que plantearse acciones preliminares que se llaman audiencias preliminares y después audiencia pública, donde nos vamos a cotejar con la Procuraduría General de la República, la Presidencia de la República. Pues bien, nosotros aspiramos que la sala político-administrativa acelere el proceso, porque de no acelerarlo se seguirían produciendo actos como los que se han producido y que lesionan al territorio de la República, a su gente, y eso es inaceptable. Es decir, nosotros hemos hecho lo que en el tiempo corresponde y esperamos que la sala político-administrativa adelante lo que debe adelantar. Y por último, respecto a ese punto, cuando hay una acción de ese tipo, ustedes lo saben, eso pasa en una situación de divorcio, pasa en un caso de una compraventa, obliga a las partes a tener prudencia, diligencia, tener la pericia necesaria y, por supuesto, observar con rectitud las normas que informan los procesos, que es lo que hubiésemos aspirado del presidente de la República, que es imposible que desconozca que esa causa está introducida. Pues el presidente ha actuado de modo imprudente, sin ninguna duda, de modo negligente porque no ha tenido la diligencia suficiente, con impericia porque no pareciera que, ostentando la majestad de la presidencia de la República y habiendo una demanda de por medio, ha debido manejarse conversando con la parte actora que somos nosotros, pues sencillamente no lo ha hecho y por supuesto se ha puesto en contravía sin ninguna duda de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo que disponen las leyes de la República. La otra pregunta de Vanessa está referida va a responder Gustavo de lo de recibir dinero fresco. En primer lugar, voy a referirme a la pregunta sobre el dinero fresco. Dinero fresco. Si de esta operación va a surgir recursos para el Estado, ya que se habla de 3.000 billones de dólares, de los cuales 1.000 van a ser aportes de capital a la empresa y 1.000 van a ser para la indemnización en la compra de datos y el pago de los costos judiciales que también están incluidos y que debe pagarse, pues, de acuerdo a la sentencia misma del CIAD. Eso llevaría pues a plantearse que realmente no va a haber pues un recurso que puedan inyectarse al
fisco para atender obligaciones. Sin embargo, hay que recordar que fue precisamente el ministro del Pino quien en el acto anterior, en mayo, cuando se firmó el memorándum de entendimiento, habló de 5.000 millones de dólares en esta operación. Y lo justificaba señalando que parte de estos recursos iban a ser obtenidos, todos mejor dicho, a través de un crédito externo que iba a basarse, primero que iba a ser gestionado por la propia empresa Colreserva, segundo, que iban a surgir de la monetización de esas reservas para usarlas como colateral en el crédito. Entonces, sí es posible, aunque eso no está claro, no se ha dicho, no lo ha dicho Colreserva, lo dijo del Pino en aquel momento, no está claro, y es bien importante que lo aclare el gobierno, pero definitivamente es un asunto que está sobre la mesa. La obtención de recursos a partir de la obtención de créditos bancarios, tomando como colateral las reservas certificadas. En el caso de Colreserva, por cierto, son reservas comprobadas, es decir, son minas que están en proceso de explotación, tanto las Brisas como las Cristinas, que la tenía Cristalex, son empresas que venían explotando, pues, y que tienen los estudios hechos. Por cierto, datos que aparecen aquí como que van a ser vendidos, va a ser comprado por la República, lo cual es un exabrupto, porque, como sabemos, la doctrina de concesiones que se ha utilizado en Venezuela per secula seculorum, desde el petróleo, desde el inicio de la explotación petrolera, ha sido la que al final de una concesión todos los bienes e inversiones existentes revierten, tangibles o intangibles, revierten a la República. Eso ocurrió, por ejemplo, con la ley de reversión petrolera, lo cual, sin duda, en este caso, no se está aplicando, porque de hecho el Estado está asumiendo que eso es propiedad de Colreserva, de hecho. Entonces, allí hay una situación que es importante destacar. Yo quisiera agregar al respecto el perfil de esta empresa, que es muy importante. De acuerdo a los estados financieros auditados de septiembre del 2015, que son los que están vigentes hasta ahora, esta empresa tenía 47.3 millones de dólares en deudas, los pasivos superiores a los activos, apenas 2.7 millones de dólares en efectivo y unas deudas por pagar, unas pérdidas en los últimos 9 meses del 2015 de 11.7 millones de dólares. Esta situación financiera en rojo llevó a la empresa a suspender la cotización en la bolsa. De hecho, ese era el estatus al momento en que se firma el primer memorándum de entendimiento, porque entiendo que este es uno ampliado, en mayo de este año. Por lo demás, quisiera simplemente destacar que definitivamente este es un acuerdo que revierte toda la política de la revolución bolivariana antineoliberal, porque de hecho está asumiendo las condiciones que precisamente aplica el Fondo Monetario Internacional a los países en materia de promoción de inversiones. Y ese tratado de promoción de inversiones con Canadá, que por cierto es heredado, fue firmado en el 98, precisamente en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese tipo de acuerdo, ese formato se firmó, sin duda está por debajo de la Constitución. Recordemos que eso se firmó en el 98 y la Constitución nuestra viene del 99.
de forma tal pues que es completamente inconstitucional ese tratado. Por lo tanto, realmente se trata de una reversión de lo que ha sido una política del gobierno de enfrentar a esta política neoliberal y que sin duda el propio comandante Chávez reflejó, porque hay que recordar que revierte precisamente esa decisión de las minas, con toda razón, porque ahí lo que hubo fue la terminación de una concesión, más nada, ahí no hubo ninguna expropiación, sino la terminación de una expropiación. Quizá que no hubo atención jurídica en ese juicio del CIAI, porque sin duda se cae por su propio peso. No es posible sustentarlo una cosa como la que esta se dio. Y finalmente hay que recordar también que aquí se están fusionando dos minas, las Cristinas y las Brisas. Gold Reserve solo tenía las Brisas, ahora tiene las Cristinas y las Brisas, y la Cristina la tenía Cristalex, y resulta que Cristalex también está accionando en el CIADI con una demanda superior a los 1.400 millones de dólares, que por cierto probablemente tenga una sentencia en contra de la República, sustentada, si ya se produjo este precedente, ¿verdad?, jurídico, con esta situación. Es decir, estamos realmente frente a un contrato que lamentablemente traza una política, como lo dice la Gold Reserve, se trata de una política, porque sin duda este contrato es la referencia para todos los contratos que se vayan a firmar, no solo en el arco minero, en la industria petrolera y en cualquier tipo de concesión se podrá manejar. Es decir, estamos frente al paquete neoliberal en el campo de la promoción y protección de inversiones, que no es otra cosa que el gran instrumento del gran capital transnacional para neocolonizar y colonizar a nuestro país. Yo quisiera en primer lugar insistir un poco sobre lo que venía diciendo Gustavo en relación al Tratado de Protección de Inversiones con Canadá, que es lo siguiente. La forma como funcionan estos tratados de protección de inversiones, que son unos contratos en los cuales las empresas pueden demandar a los estados, pero los estados no pueden demandar a las empresas. Eso es, digamos, parte constitutiva de qué son estos tratados. Significa que todos ellos tienen unas cláusulas en las cuales se habla con diferentes formas de expresarlo del tema de las ganancias esperadas. Cuando una empresa hace una inversión sobre la base de unas supuestas ganancias esperadas, eso hace que el Estado tenga una absoluta prohibición de tomar medidas impositivas, laborales, de regulación ambiental o de algún otro tipo que de alguna manera afecten la ganancia esperada. Si se afecta la ganancia esperada, la empresa puede argumentar que esta es una confiscación indirecta y puede inmediatamente acudir a los tribunales tipo CIADI. Venezuela tiene acuerdos de protección de inversiones con dos países muy importantes para todo el negocio petrolero y minero. Tiene firmado un convenio con Holanda, Países Bajos, y este convenio con Canadá. Esto no quiere decir que las empresas holandesas y las canadienses sean las protegidas. Por el contrario, basta con que una empresa se registre, alguna subsidiaria, y eso puede consistir inclusive prácticamente en una dirección postal, ese registro, y no tener ninguna operación, para que ya la protección del Tratado de Libre Comercio, de protección de inversiones, se aplique. En el caso de Canadá, Canadá se ha convertido en los últimos 20 años en el centro
del negocio minero global, la Bolsa de Valores de Toronto es la principal bolsa minera del planeta, y la gran mayoría de las empresas mineras, sean chinas, de Sudáfrica, de donde sean, están registradas en esta bolsa. Y están registradas como empresas que tienen por lo menos alguna subsidiaria en Canadá y están entonces bajo el manto del acuerdo de protección de inversiones. Entonces, eso crea unas condiciones extraordinariamente desiguales en cualquier tipo de negociación, de acuerdo, de contratación que se establezca entre Venezuela y cualquier empresa minera, no solo las canadienses. Cuando se habla de cuentas offshore, donde hay secreto bancario y donde no hay control. Entonces, la posibilidad del Estado venezolano para tener un seguimiento de qué pasa con estos capitales está totalmente entregada de antemano. ¿Qué tecnología? Por la información que tenemos de la empresa, esta empresa no solo tiene los montos de capital a los cuales se refirió Gustavo, sino que tampoco es una empresa que tenga la tecnología para una explotación de esta dimensión. Esta empresa se va a convertir en la intermediaria que va a hacer negocio sobre la base de conseguir la tecnología que tengan otras empresas, hasta que llegue, a menos que llegue el momento que decida, como suelen hacer este tipo de empresa llamada minor que refería, es que se meten como venture capital, como capital especulativo, crean el negocio y una vez que está creado, como no tienen cómo llevarlo a cabo, venden el negocio a otra gente. Entonces, eso es probablemente lo que pase. En términos de la tecnología, es muy poco probable que exista alguna otra opción al uso masivo del cianuro, porque eso se ha convertido hoy en el estándar global de cómo se opera la minería de oro en gran escala. Entonces, ahí no hay mayor problema. Y una cosa más, insistiendo sobre una cosa que ya al señor Gustavo también, que es para obtener nuevo capital, como señalé anteriormente, el gobierno venezolano tiene que demostrar a las transnacionales que está dispuesto a cumplir con todas las reglas del juego del movimiento de capital en los tiempos neoliberales. Esto quiere decir, tiene que cumplir con las decisiones del CHADE, tiene que garantizarle a las empresas que no habrá protestas laborales, que si es necesario el territorio ya está militarizado, como dice el convenio, el decreto del arco minero, se define un interés general que es prioritario, que prima sobre los intereses particulares. El interés general es el interés de la explotación de la gran minería en el arco minero. Quien se oponga a eso es considerado como un interés particular, y ese interés particular puede ser, inclusive, dice expresamente, las Fuerzas Armadas juegan un papel ahí en garantizar que esos intereses particulares no frenen el proceso. Más garantía a las empresas transnacionales, que es un poco difícil pensar que se pueda ofrecer. Entonces, esto es una apuesta a que si somos buenos alumnos, si nos sometemos plenamente a la exigencia del capital, a lo mejor habrá nuevas inversiones. Sí, César es un estudiante de ingeniería metalúrgica y ha trabajado por parte nuestra en la parte relacionada con el cianuro. César, ¿qué? César Romero. César Romero. Ahí es importante distinguir dos cosas, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la minería hay dos grandes grupos, por así decirlo, ¿no? Está la pequeña minería, está la grande. Por las características que ya han mencionado los compañeros en sus anteriores intervenciones, evidencia que se está sumergido en el mercado financiero y que se apunta que es gran minería.
Dentro de la gran minería hay dos subdivisiones, está la minería subterránea y está la minería a cielo abierto, ¿no? Ahí hay varios datos importantes que tomar en cuenta, sobre todo por la pregunta de Vanessa en torno a la tecnología. Lo primero es que puntualmente, más del 65% de los nuevos yacimientos o los actuales yacimientos de oro son de bajo tenor. Bajo tenor quiere decir que hay poco oro con respecto a la tonelada de mineral que se tiene que extraer de la tierra. Y para ese tipo de mina o para ese tipo de yacimiento se aplica la minería a cielo abierto, en la cual, bueno, se construyen a través de pilas grandes, o sea, se extrae todo el mineral, se construye en pilas y se riega, trae un sistema de riego con una solución cianurada. Ahora, para el caso puntual de las Brisas Las Cristinas, que ya son minas que están construidas, recordemos que la Golricera explota oro aquí desde el 93, son minas subterráneas, porque como lo decía Edgardo, son de las minas con mayor tenor o más ricas a nivel mundial, ¿no? Y por eso el interés de las transnacionales de venir acá a explotar ese oro. Ahora hay un punto, que es que como hay una unión de las minas y se le da una propiedad a la Golricera de unas decenas de miles de hectáreas, ellos podrían aplicar una u otra, podrían aplicar minería subterránea y podrían aplicar minería a cielo abierto. Incluso las grandes mineras en principio aplican minería a cielo abierto y luego aplican minería subterránea, o sea, pueden haber los dos tipos de minas. Y en los dos tipos de minas, como es gran minería y se necesita extraer grandes cantidades de minerales para obtener grandes ganancias, las dos van a contaminar fuertemente. Y las mineras tienen un prontuario de desastres ecológicos en torno a varias cosas. Pueden haber desastres ecológicos por fallas en las escombreras, que son todas las rocas que se extraen y se acumulan, y eso, bueno, tiene metales pesados además de cianuro. Puede haber fallas de presas de cola. En las últimas 2 décadas se calculan un promedio de 2 fallas de presas de cola por año. Las presas de cola es donde se vierte la solución cianurada, ¿no? Que es líquida, y bueno, porque explotan demasiado mineral, las presas no las contienen y se riega toda la sustancia tóxica, ¿no? Y que eso va a los fluentes, a los ríos más cercanos, lagos, etcétera, ¿no? Porque recordemos que la minería de oro necesita mucha agua. Y lo otro es que en la minería subterránea, y que es algo tradicional, está el principal problema es que las mineras transnacionales es en el abandono de la mina. Toda esa mentira de buscar recomponer la capa vegetal, que es una cosa imposible después de semejante devastación, ellas las abandonan. Y ese abandono, como dentro de la tierra hay componentes que tienen sulfuros, esa mezcla entre el agua, el cianuro, el oxígeno, con esos minerales sulfúricos, generan lo que es llamado drenaje ácido de mina. Y ese drenaje ácido de mina, cuando se activa, puede tardar entre 1 década y 1 siglo en pararse, porque son reacciones químicas que no se detienen. Y estamos hablando de que las napas freáticas se contaminan, de que los ríos se van a contaminar y que nadie va a reparar eso. Y se calcula que en Canadá, que es uno de los principales países mineros auríferos por excelencia, los drenajes ácidos de mina podrían generar pérdidas entre 5.000 millones y 6.000 millones de dólares. Ahora, si el gobierno, por los primeros anuncios, aspira a obtener de alguna manera 5.000 millones de dólares, entregándole de manera prácticamente regalada las reservas minerales a la Golricera y a las otras transnacionales, ¿de dónde va a sacar el dinero concreto para atender esos daños, semejantes daños ambientales? Y ojo, los 5.000 y 6.000 millones son por año, no es en total el desastre ambiental. Entonces, en torno a tecnología es eso, o sea, no hay otra tecnología por ahora que no sea con solución cianurada, porque es lo más barato. Hay universidades a nivel mundial que han intentado encontrar otras tecnologías, pero las empresas las descartan porque sigue siendo más rentable el tema del cianuro, e independientemente si es subterránea o es minería a cielo abierto, va a generar un gran impacto ambiental
que va a incidir en la vida de las comunidades indígenas y de las poblaciones aledañas, incluso poniendo en riesgo la reserva hídrica más grande que tenemos en Venezuela y una de las más importantes en el mundo. Entonces, bueno, así eso seré. ¿Qué esperan de la Asamblea Nacional? Si cuando se realiza cualquier tipo de convenio como el que se ha hecho, de creación de empresa mixta de este tipo, ustedes lo dijeron, la Asamblea Nacional era la primera que tenía que darle el visto bueno a este tipo de negociaciones. ¿Van a hacer una ruta internacional de forma paralela? Porque hay tan poco lobby en el extranjero con respecto a esto que está pasando en cuanto al arco minero. Se dijo por parte del gobierno que en la explotación del arco minero se iba a incluir a las comunidades indígenas. Esto es así que dicen las comunidades indígenas frente a esto. Hay otro, ¿a cuánto ascienden en estos momentos las reservas minerales? Eso está cuantificado, se sabe. Y quiero insistir ya en esta última pregunta, aunque ustedes han dado algunas ideas. ¿Por qué se escoge a una empresa que tiene unos saldos en rojo, que ha sido tan cuestionada, que incluso se ha anunciado desde el extranjero que es una empresa cuyas actividades son dudosas? maniobra financiera. Bueno, ¿qué se espera de la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional, en conformidad con lo previsto en la Constitución Nacional, está obligada a conocer, a debatir y a aprobar o improbar los contratos de interés nacional. Esto, como es obvio, son contratos de interés nacional. Es una obligación del presidente de la República remitir lo que pretenda firmar a la Asamblea Nacional. ¿Qué cosas están planteadas hasta este momento? 1, memorándum de entendimiento. 2, contratos o convenios. Es bueno plantear que lo importante no es la cuestión adjetiva, sino la cuestión sustantiva. Ojalá y no se esté firmando como memorándum de entendimiento lo que es realmente un contrato de interés nacional, porque sería una fórmula que utilizaría el Poder Ejecutivo de eludir la responsabilidad de los contratos de interés público. Entonces, mientras no esté aprobado por la Asamblea Nacional, nos guste o no nos guste la conformación de la Asamblea Nacional, cualquier acuerdo de esa naturaleza es ilegal e inconstitucional. Llámesele del modo como se le quiera llamar. Pero puede precisar eso que dijo de que si es un memorándum de entendimiento, entonces no tiene que tener aprobación legislativa. Me parece que entendí eso. Eso no es así. No, está muy bien que lo pregunte por lo siguiente. A veces entre las partes firman un acuerdo que lo llaman un arrendamiento, y realmente no es un arrendamiento, sino que es un comodato, y lo califican como arrendamiento. Eso es de muy malos abogados, porque los contratos se definen por el elemento sustantivo que esté plasmado en el acuerdo entre las partes, y no por el nombre. y no por el nombre. Entonces, que le digan memorándum de entendimiento, o que le digan contrato de interés público nacional, o que le digan convenio, o que le digan acuerdo con potencialidades futuras. En todo caso, en los contratos de esta naturaleza, lo que importa es que sean remitidos a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional los recibe, los debata y los apruebe o los impruebe. Que son de interés nacional en la medida en que afectan y comprometen al Estado venezolano. O sea, ya son, independientemente del nombre que se le ponga eso. Tal cual. La otra cuestión, la ruta internacional. Nosotros tenemos previsto unas visitas a la Embajada del Canadá, la Embajada china, la Embajada de Sudáfrica, la Embajada de la India. Está previsto ir a la Unión Europea, y es un periplo que vamos a cumplir. De hecho, la pasada semana me reuní con el señor primer secretario de la Embajada del Canadá,
licenciado Youssef Rachid y le planteé la conveniencia de establecer una comunicación con el señor embajador o con un alto funcionario de la embajada para imponerlos de la ilicitud que significaría firmar acuerdos de esa naturaleza. Sencillamente, tales empresas estarían en verdadero riesgo. Por supuesto, no quiero dejar pasar por alto el planteamiento que hacía Vanessa del dinero fresco. O sea, el dinero fresco es, mis queridos amigos, cero. Cero. Venezuela no solamente no va a recibir, sino que además va a entregar dinero. Eso en cuanto a la ruta internacional. Las comunidades indígenas, yo creo que Esteban Emilio, oye, yo no, se me colgó Ori Millán. Yo hice así, las comunidades indígenas, va a ser el rector. Por cierto, como saben ustedes, Esteban Emilio Mozoñi, rector de la Universidad del Taura, Edgardo Lander y Santiago Arconada, miembros del Consejo Electoral, después de la rueda de prensa última que tuvimos aquí, sencillamente fueron destituidos. Pero para nosotros es nuestro rector y para las comunidades indígenas igual. Esteban Emilio. Sí. Bueno, pasa lo que creo. Sí. Las organizaciones indígenas independientes que no son directamente funcionarios de gobierno o no tienen algún tipo de chantaje encima que les impida opinar, por ejemplo una visita sorpresa de algunos funcionarios, como pasó con los Mapoyos, se han pronunciado en contra. Aquí unas líneas de lo que dice la organización indígena de la cuenca de Caura Cuyujani, de Yecuana y Sanemá. Dice: las culturas yecuana y Sanemá dependen de los bosques, caños y demás ecosistemas y recursos naturales de la cuenca del río Caura para poder seguir existiendo, y como consecuencia en la actividad de minería ilegal de nuestro territorio se han dado los primeros impactos ambientales y de salud humana que constituyen pasos tempranos de un proceso que a nivel internacional se tipifica como etnogenocidio, el cual estamos a tiempo todavía de evitar. La conservación de nuestros recursos naturales del territorio ancestral son fuentes de alimentación y necesidades vitales manejadas desde nuestro origen, los cuales están en grave peligro por la presencia de la minería ilegal y el decreto del arco minero del Orinoco. Yaje Sawedi nos dijo que cuidáramos a Tucadona, hierro, a Neumoyana, agua, en Uñamana, aire como él lo cuidó. La tierra es fundamental para el pueblo yecuana y Sanemá, donde nace nuestro patrimonio cultural, educación propia, la cultura y garantiza nuestra seguridad alimentaria, la de nuestros hijos y futuras generaciones. Y para agregar, bueno, diré lo siguiente. Queremos primero enfatizar que aún no existe en el mundo una minería ecológica amistosa con el ambiente, sobre todo cuando se trata de una mega minería de mayores y más vastas proporciones que cualquier iniciativa similar a nivel mundial. Nuestro ejecutivo, en un país donde no hay divisa, hasta le paga una millonada de dólares a la empresa canadiense Ecocida Gold Reserve para que venga a explotar nuestro oro y cobre, mientras nos llama traidores y saboteadores, calumniando a quienes nos oponemos al sacrificio de nuestra soberanía, ni aceptamos la internacionalización de la Amazonía. Si esto fuera cierto, el primer saboteador sería o habría sido el propio presidente Hugo Chávez, quien valientemente echó fuera del país a esos creadores de cráteres lunares deforestados y fuertemente contaminados de cianuro, expulsándolos bien lejos de nuestra frontera. Entonces es el primer saboteador, el mismo Chávez, ¿no? Entonces hay mucho pronunciamiento de organizaciones indígenas que me conocen perfectamente la problemática. Bueno, y de los Eñapá, pues Santiago dará pues ya una cuenta más precisa, porque recientemente anduvo en esa región y se reunió con prácticamente todos los caciques Eñapá, quienes serían los primeros afectados, y él dirá exactamente qué es lo que ellos piensan y hasta dónde pues se ha ido en cuanto a esas conversaciones y la forma de protesta que están asumiendo. Sí, en cuanto a la ruta internacional, Edgardo quería hacer un añadido y también Gonzalo
Adelante, Diego. En la medida en que la actividad minera en Venezuela obviamente tiene desde la época de la colonia, pero el tema petrolero ha sido el dominante en la economía venezolana durante el último siglo. En las últimas décadas el tema minero ha aparecido en el debate público y en la resistencia, fundamentalmente referido al tema del carbón en el Zulia. Pero Venezuela no ha sido un país donde la minería haya sido un aspecto central de la economía y, por lo tanto, en términos de las luchas sociales y de las organizaciones, el tema minero es un tema con el cual contamos con poca experiencia. Sin embargo, en América Latina, la expansión de la megaminería en las últimas décadas ha sido generalizada. En todos los países, prácticamente independientemente de su orientación y color político, ha habido cambios muy fundamentales en la legislación minera y ha habido una competencia por ver quién ofrece condiciones más favorables a las empresas transnacionales. Y ha habido un desarrollo extraordinariamente importante de resistencias a la gran minería en casi todos los países donde esto opera. Entonces, en este momento, una de las tareas que no solo nosotros, sino otra gente que está trabajando sobre el tema del narco minero, es buscar las articulaciones con las redes latinoamericanas de resistencia a la gran minería y en general de oposición al extractivismo, porque es una experiencia que nosotros requerimos en términos de instrumentos legales, internacionales, en términos de formas organizativas, en términos de las experiencias que ha habido de consultas populares, de resistencia a la minería, de los lugares donde se ha logrado que las empresas terminen por desistir, porque vean que la resistencia sigue y sigue y sigue y sigue hasta que termina siendo no rentable para la empresa seguir con la explotación. Entonces, toda esta experiencia es una experiencia que estamos en proceso de debatir, de compartir, y eso forma parte obviamente muy prioritario de cómo convertir esto en un asunto que no es solo de Venezuela, entre otras cosas porque la afectación de la Amazonía, del agua, de la capa vegetal y los bosques de esta zona no solo tiene consecuencias para Venezuela, sino tiene consecuencias planetarias en términos del papel que esta zona juega en el funcionamiento de los sistemas climáticos globales. Así que esto obviamente no es una lucha local ni regional, sino una lucha que tiene que convertirse no en la internacionalización de la Amazonía, en términos de lo que ha sido el discurso neoliberal, sino en términos de una defensa compartida. Y para eso las relaciones con las organizaciones y la experiencia de la lucha en América Latina son absolutamente fundamentales. Gonzalo. Sí. No, en primer lugar, quería puntualizar que en esta rueda de prensa, además de el constituyente Freddy Gutiérrez y el profesor Héctor Navarro, que también fue constituyente, si no me equivoco, están presentes exministros y exministras del gobierno del comandante Hugo Chávez Frías. Tenemos a profesores e investigadores y activistas ambientalistas e indigenistas. Tenemos presente gente que forma parte también de la plataforma contra el arco minero, que es un espacio de luchadores y luchadoras populares que han venido desarrollando iniciativas con algunas acciones de calle realizadas últimamente. E igualmente también pues está presente acompañando a todo este conjunto Marea Socialista. Alguien hizo una pregunta, creo que fue la compañera de Unión Radio, relacionada con el volumen de los recursos minerales, de las reservas minerales. Yo lo que sí quería señalar es que el gobierno ha manejado
una cifra, por lo menos inicialmente, que está relacionada con las reservas de oro que se vienen certificando, en la que se habló de alrededor de 280.000 millones de dólares en la correspondencia en divisas. 7.000 toneladas. Ahora, 7.000 toneladas. Esa cantidad, esos 280.000 millones de dólares, son apenas un poco más de la mitad de lo que se estima que ha perdido la nación por el desfalco, fuga de capitales y faltantes detectados en PDVSA. ¿Esto por qué lo digo? Porque uno de los argumentos para justificar la realización de ese emprendimiento de explotación masiva a cielo abierto, o como sea, con mega minería, con todos los daños ambientales que podemos prever, se trata de justificar con las urgencias de la crisis económica, las necesidades alimentarias de la población, el problema de las medicinas, todo lo que estamos sufriendo. Y entonces sería pues como que no nos queda más remedio que afrontar este tipo de cosas, y que se va a garantizar que eso se haga en las condiciones más apropiadas, con el menor daño posible, etc. Y estamos viendo que hay unos recursos que la nación no ha hecho lo necesario, o mejor dicho, el Estado o el gobierno, para tratar de recuperar, que duplica los volúmenes de lo que se podría extraer con ese riesgoso y amenazador proyecto minero. Riesgoso para la naturaleza, riesgoso para las poblaciones indígenas y otras comunidades, y lesivo para la soberanía nacional, que incluso nos arrebata soberanía legislativa, porque cuando te estás comprometiendo a que vas a tener que indemnizar por cualquier acción judicial que se lleve adelante, tú estás renunciando a soberanía. Y cuando la empresa se plantea que podría apelar a los tratados de protección en materia de inversiones y que no sería posible que en Venezuela se emitiera ninguna ley o decreto posterior que pretendiese anular o menoscabar las condiciones en que se establecen estos contratos actualmente, entonces nosotros también estamos cediendo soberanía a futuro, es decir, renunciamos a aplicar nuestras leyes, más allá de las violaciones a la Constitución que se están cometiendo en estos momentos. Porque el artículo 129, y eso está en el documento de la Constitución Nacional de la CRBD, dice que todas las actividades susceptibles de generar daño a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. Digo solamente una parte del artículo. Y dice, deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. Esos estudios no han sido presentados. Y no se pueden presentar a posteriori. No es que los van a presentar mañana o pasado y eso es lícito. Podrían estarlos ordenando recién ahora o realizando recién ahora y no lo sabemos. Eso tendría que haberse presentado previamente a la emisión del decreto y previamente a la realización de cualquier tipo de convenio con ninguna empresa. Porque ¿sobre qué base vas a hacer el convenio si no tienes todavía el estudio de impacto ambiental y sociocultural? Eso no puede ser posterior para remendar la plana. Eso no es una cosa para salir del paso. Vamos a cubrir este requisito aquí que lo pide la Constitución. No, esto tiene un sentido, tiene un objetivo, porque tienes que estar plenamente consciente de qué es lo que tienes entre manos. Por eso la afirmación que hacía Freddy Gutiérrez y que está en el documento, de que acá hay una acción temeraria frente a los intereses de la República y de la población venezolana. Pero es que además el artículo 128 habla de que el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas y de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable que incluya la información, consulta y participación ciudadana.
me pregunto si es información, consulta y participación ciudadana posterior a los hechos cumplidos, o eso tenía que ser para concebir las políticas, para construir los términos de los acuerdos o incluso del propio decreto que ya fue emitido. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Una democracia participativa y protagónica al revés, a posteriori, para preguntarte que no lo han hecho, si te gustó lo que se decidió, lo que ya está hecho. Entonces, este otro tema, por no hablar de algunas otras cosas que ustedes podrán ver en el documento, en los documentos correspondientes que se van a publicar, de manera tal que no se puede esgrimir la justificación de que es por la crisis económica. Esto obedece a otros intereses y a otros propósitos.